El doctor Ruiz Lapuente nos va a hablar de práctica clínica y protocolos. Vamos a continuar con el tratamiento QMR, explicando lo que es el QMR para el ojo seco, que lo va a explicar el señor Alessandro Pozzato, que es ingeniero y responsable de I+D de Reson Ophthalmic. A continuación vamos a ver todo el tema de actualización en evidencia clínica y nuevos estudios y aplicaciones que nos va a presentar el profesor Benítez del Castillo, para que nos quede al final un poquito de tiempo para discusión y preguntas. A nivel de posicionamiento del tema, el tratamiento del ojo seco, hay muchísimas opciones terapéuticas. La gran mayoría de tratamientos actuales son farmacológicos tópicos, de los cuales se habla mucho aquí hoy, lágrimas artificiales, ciclosporina, aceites, LifeGuard, etcétera, etcétera, y muchos productos sanitarios, toallitas, máscaras. Y todo ello representa una cuantía de 9,3 billones de dólares. Y prácticamente todo eso se lo lleva pues, los laboratorios farmacéuticos y las farmacias. Solamente un 4,3% de esos tratamientos son con equipamientos, que es de lo que vamos a hablar aquí ahora a continuación. Con lo cual, ¿qué significa? Que hay un potencial enorme para las clínicas a nivel de crecer con estos equipamientos que van surgiendo y que en esta ocasión os vamos a presentar esta tarde. Además de ello, este tipo de patología del ojo seco va a crecer un 2,5% de aquí al 2030, por cuestiones de envejecimiento, digitalización, aires acondicionados, contaminación, con lo cual nos estamos encontrando ante un problema y una situación y una patología en crecimiento y con nuevas oportunidades para todas las clínicas. Dicho ello, en Reson Eye, que es de lo que vamos a hablar aquí esta tarde, pues existen, como sabéis, distintas opciones terapéuticas basadas en luz, en calor o en expresión mecánica, pero principalmente disminuyen la sintomatología a corto y medio plazo. De lo que vamos a hablar aquí esta tarde es del Reson Eye como un tratamiento para la DED único y revolucionario que consiste en una generación de aplicación de una señal eléctrica de baja intensidad y alta frecuencia y que trata el síndrome estimulando toda esa regeneración natural de tejidos y células mediante una tecnología que se llama QMR que nos va a explicar Alessandro Pozzato. Y toda esta tecnología que existe en otras especialidades la vamos a aplicar al ojo seco, reduciendo la inflamación y con una regeneración celular. A nivel de los protocolos de tratamiento los va a hablar ya el doctor Ruiz Lapuente, no me voy a extender, solamente diciendo que son muy fáciles, no invasivas, agradables para el paciente y no operador dependiente, y que es una terapia integral integrada para toda la unidad lagrimal funcional, efectivo para todo tipo de ojo seco, remisión duradera y reduciendo la inflamación. Este es el equipo, que lo podéis ver aquí, en que consiste una placa de electrodos, unas gafas y el equipo. Y ya lo que es el QMR en oftalmología nos lo van a explicar a continuación, así como toda la evidencia científica. Y sin más, dando las gracias de nuevo a los ponentes, doy la palabra al doctor Ruiz Lapuente. Muchas gracias a la organización, al profesor Benítez del Castillo, por albergarme aquí en esta conferencia en la que yo soy un outsider. Mi mérito es haber sido un usuario pionero en estos momentos con dos equipos, un equipo en la consulta principal en la que se reúne con otra tradición de equipos IPN, etcétera, etcétera, que veremos después, y como equipo único en esta prueba a que sea el único equipamiento en una pequeña consulta satélite. Esta charla, por lo tanto, yo soy un oftalmólogo que no soy subespecialista en ojo seco, va a ir dirigido a la generalidad de los oftalmólogos. Por lo tanto, os voy a ahorrar la definición del DIUS. Sin embargo, vamos a pasar por el carácter multifactorial, la pérdida de la homeostasis, la inestabilidad, hiperosmolaridad, la inflamación, daño de superficie y la alteración de la nocicepción, pero en esta definición subrayando a mi manera de ver que se pierde parte de la perspectiva de que es una patología crónica, que tiene un curso, a veces yo diría sinusoidal, con sus valles, crestas, y que es progresiva si no intervenimos. Entonces, en el esquema del DIUS, en el que nos vamos a centrar en los test diagnósticos, siempre estamos en la actualidad optando por aquellos que no son invasivos, incluso videoasistidos, con las tinciones tradicionales, y de ahí vamos a intentar cada vez, donde antes a un paciente le decíamos que tenía ojo seco, tratar de especificarle qué subtipo tiene y en qué estadiaje nos encontramos. De ahí proponerle las diferentes soluciones.
tanto estas como en los emergentes tratamientos físicos, por ejemplo, el del que hablamos aquí. Esta consola ya la conocéis, es la que habéis visto, con unas gafas adaptadoras que liberan la radiación o la energía electromagnética directamente en los ojos con una especie de hoja azul de filtro, y que no deja de ser otra corriente eléctrica con otro tipo de forma de ondas, y en las que la ingeniería nos va a dar un scope mucho más acertado. Sí que es cierto que ya sabemos que para el cierre de una úlcera diabética, tórpido, etcétera, se han utilizado en rehabilitación, en los deportistas, traumatología, este tipo de tecnología análoga. La pretensión y la presentación de este aparato hace una énfasis en ser un aparato que cubre holísticamente la mayor parte de las fuentes de ojo seco, excluyendo obviamente las traumáticas o de otras entidades patológicas. Esta señal eléctrica tiene una pretensión de ser regenerativa, o sea, por primera vez hablamos de algo que puede ser regenerado con un tratamiento físico. Entonces, en nuestra selección de los pacientes, siempre sistemáticamente vamos a intentar darles más información de la que les dábamos hace 5 años. También nuestras pruebas diagnósticas son más potentes. Les vamos a pasar el cuestionario OSDI, que tiene que estar al alcance de todos nosotros, o cualquier otro cuestionario en el que vosotros tengáis, sobre todo por si alguna vez os da por hacer alguna revisión de vuestros resultados. Luego, una plataforma es un estándar, actualmente nos la han vendido si no 2 o 3 veces, cada uno tiene la suya, vamos a poder documentar de una manera no invasiva cómo está la superficie del ojo, y nosotros en nuestra práctica clínica el análisis de la osmolaridad y la medición de la MMP9 la reservamos porque es un coste añadido a aquellas situaciones en las que estemos implicados en un ensayo clínico o con la intención de realizar pruebas y tener mediciones comparativas. Hemos utilizado de entrada lo que pedimos cuando ya empezamos a hacer. Dice, bueno, ¿y dónde está el procedimiento de consentimiento informado del paciente? Que nos lo traduzcan al castellano. Bien, nosotros lo hemos ampliado. Y os voy a repetir en alguna diapositiva el que el paciente o la paciente tiene que estar desmaquillada. Ellos recomiendan no utilizarlo en cosas que son de sentido común. Habréis visto el electrodo que se aplica en la espalda, en mujeres embarazadas, en pacientes que tienen marcapasos o audífonos que no se puedan remover, neonatales, oncológicos y pacientes que han sido operados en el mes previo. Aquí nosotros hemos ido cogiendo confianza a través de 1 año y medio y hemos ido bajando primero a 3 semanas, vigilando que no hubiera edema macular, y a las 2 semanas, que es donde nosotros empezamos, porque en la realidad clínica tenemos una gran presión con los casos de lentes de altas prestaciones, con una decepción en la visión final por culpa de una alteración sobrevenida de la superficie del ojo seco, igualmente en los LASIKs. Por lo tanto, nosotros hemos discutido qué criterios podríamos ampliar o prevenir al paciente. Hay uno del que huimos. El paciente que te afirma que tiene un síndrome de electrosensibilidad electromagnética o hipersensibilidad electromagnética, que es inexistente según criterios OMS, nosotros vamos a huir de él, porque cualquier cosa que vaya a funcionar mal va a ser un problema para nosotros. En el resto de criterios, espera, os pondría atrás, atrás, ¿puedo ir? Sí. Aquí nosotros en los implantes valvulados antiguos, de los cuales no tenemos datos suficientes, estamos muy prevenidos. No queremos ninguna incidencia con un implante que sea de acero inoxidable o de algún ensayo clínico. Un criterio ampliado es el de la claustrofobia, que no te reconocen hasta que les has puesto las gafas encima. Sin embargo, hay la comprobación de que, por ejemplo, un implante de cadera metálico, es raro que venga un paciente con una placa que afecte al arco cigomático, donde está en proximidad los electrodos de las gafas. En conclusión,
es solamente el tema de los marcapasos, el embarazo y esas otras entidades que nos recomienda el fabricante evitar en la realización de este tratamiento. Y consiste en 4 sesiones. Y ahora, justo antes de entrar, hablábamos que cada vez estamos acudiendo a la posibilidad en respuestas parciales de ampliar 2 sesiones más porque estamos viendo mejores resultados. Se aplica en 20 minutos las gafas, el paciente puede estar sentado, lo utilizamos con pacientes ancianos para no causar hipotensiones ortostáticas o mareos sobrevenidos al levantarse, y en pacientes normales, pues tumbados, van a estar más cómodos y les va a apretar menos las gafas. El fabricante reclama la utilización de los paños que ellos nos proveen, que tienen unas características de filtrado de la energía específica y que ayuda a repartirla uniformemente. Bueno, pues así lo haremos. El diagnóstico del paciente que predomina en su caso concreto lo vamos a discutir. Queremos que estén más informados. También, obviamente, les vamos a decir que no hay magia, que no hay un remedio definitivo, si bien este remedio nos promete mejoras que en estudios van más allá de los 18 meses. Por lo tanto, nos encontramos ante un tratamiento que por primera vez se puede utilizar con un poquito más de licencia la palabra regeneradora. Porque hasta ahora, incluso por ejemplo hablando de la fotobiomodulación en otras áreas de la oftalmología, si tenemos una mejoría que se nos cae a los 3 meses, yo ahí no podría hablar de regeneración. La demora en ver cambios, como en todo tratamiento físico del ojo seco, ya la conocéis por la IPL, pudiera darse aquí, aunque tenemos la sensación de que es más precoz. Y nosotros vamos a necesitar incluso afrontar al paciente con su propio cuestionario OSDI antes-después, siempre recogerlos y ser sistemáticos con el registro de las exclusiones. Y a nuestro personal sanitario, y esto es una enseñanza, entrenarle a que no pierdan la calma, que no busquen potencias máximas, que empiecen tranquilamente con el dial, que por cierto ya he visto que han cambiado la máquina, ya no es ninguna de las 2 que yo tengo, se ponga en el número 3 para que el paciente vaya adquiriendo confianza y si acaso en la segunda sesión se sube a 4. El botón del pánico es un elemento para quitarle al paciente la intensidad del miedo a que pasará incluso cuando tiene un poco de calorcitos y dudan si llamar al enfermero que se lo ha aplicado. Y la valoración del resultado indirectamente la tenemos con el OSDI y hay una gran mayoría de pacientes que mejoran. Y también se asegura porque suelen venir a las siguientes sesiones programadas. En 2 casos no pudimos hacerlo por una claustrofobia atroz y ya no decidimos ni dar un tranquilizante ni intervenir en este aspecto. Y en otros 2 casos, con el nivel de 6 de potencia del aparato, yo dudo que este selfie que nos enviaron de la izquierda fuera realmente una quemadura. Ahí parece haber algo como petiginoso, etc. Pero en fin, sí que se ve, se intuye la posición del electrodo en el párpado superior arriba de esta otra paciente que discontinuó el tratamiento. Un aspecto de mi charla es decir en qué manera estamos implementando este tipo de tratamiento en una clínica en la que tenemos todos los otros medios habituales, incluyendo el tratamiento del dolor neuropático, al cual invito que si alguno de vosotros está interesado, porque es un camino muy interesante, a través de la estimulación transcraneal directa podemos conseguir una modulación del dolor, una rebaja del dintel de las quejas de los pacientes con ojo seco. Incluso tenemos casos que han podido volver a leer un libro entero, esos signos indirectos que no salen en los cuestionarios, pero que para nosotros son importantes. Y la IPL que tenemos nosotros se completa con la mascarilla esta de baja luminancia, de termoterapia, y el plasma, que fue pionero hace unos 4 o 5 años. Nosotros fuimos de los primeros en adquirirlo y por eso nos invitaron a proseguir presentando cosas sin ser especialistas de
de ojo seco. Sí que vimos una gran utilidad en DGM suave y moderada con el modelo de contacto, y cuando quiera que tengamos una imposibilidad de seguir una sucesión de sesiones programadas, pero la inmediatez de un bajo costo, de pasarnos 2 minutos simplemente masajeando desde el lado conjuntival tarsal las glándulas, ahí a través de la pretendida regulación electroporética de las células y del estroma vamos a conseguir un beneficio. De la misma manera, con el plasma de no contacto estamos tratando blefaritis en casos que tenemos que operar al cabo de unos días y no nos atrevemos, y nos maneja muy bien la fotoclusión de los vasos radiales. En conclusión, os voy a presentar mi cuadro comparativo de la experiencia. Tengo la sensación que en el dolor central, que le llamo yo dolor neuropático del ojo seco, nos encontramos ante una nueva contribución inesperada. Los pacientes les molestan menos los ojos. La necesidad de un oftalmólogo al lado en la aplicación, pues no, nos libera. No es como la IPL, que muchas veces empiezan a preguntar los pacientes si hay lesiones que el dermatólogo pudiera tener que echarles un vistazo antes de la práctica, o ha habido dudas que si ha habido un herpes. En conclusión, la IPL hay muchos colegas que lo hacen muy bien y que son ellos mismos en primera persona que lo aplican. Yo lo aplico al 50%. El Jet Plasma es absolutamente manual en estos momentos, por lo tanto depende de nosotros. La borrosidad visual transitoria no viene ligada a la expresión o el calentamiento y la salida de la cera de la secreción meibomal. Creo que dicen laboratorio que tal vez sea por una excesiva presión de las gafas o por alguna otra causa desconocida. Es una borrosidad muy amable, que es muy evanescente, de 20 minutos. Yo lo he experimentado cuando me he hecho la prueba y solamente 1 de cada 5 personas no lo refiere. La duración es de 20 minutos, lo tenemos en una sala aparte, igual que el resto de los medios, por lo tanto no necesitamos planificarlo. También se puede hacer en verano, sin necesidad de fotoprotección, en comparación con los pacientes que van a ser tratados con IPL, y no hay la contraindicación del herpes ocular. En el tema posoperatorio, que está excluido en algún prospecto de la compañía, nosotros ya hemos incurrido en los 15 días sin problemas, vigilando cuidadosamente que no hubiera edemas maculares. Hay en IPLs de dermatología, sin proteger los ojos, evidencias de lesiones maculares. Bueno, eso es natural y no tiene que merecer mayor comentario. En especificidades de algún tipo de ojo seco en el que hay un elemento predominante de EGM, sí que le hemos visto actividad. Dudamos si sistemáticamente o excepcionalmente reforzar con la IPL. Muy probablemente sistemáticamente conseguiríamos mejorar resultados. El Jet Plasma también es de mucha ayuda, aunque su sistematización, su seguimiento no está tan firmemente preconizado. No sabemos cada cuánto lo debemos repetir, pero sí que es muy útil para improvisar. La LLT es más ligera a estos efectos en nuestras manos. Obviamente, en el acuodeficiente nos encontramos con la gran reivindicación sobre la que iréis más adelante, y en el mucodeficiente, que cae fuera de las clasificaciones europeas del ojo seco, sí que creo que mis colegas van a poder aportar aquí mayor evidencia. Tengo mucha curiosidad por el Demodex, qué hace con el Demodex, cuando se ha visto que otros sistemas sí que contribuyen a su erradicación. Finalmente, la blefaritis infecciosa, que deriva en retardar cirugías, problemática con gente muy mayor, etc. Yo creo que es muy contundente el Jet Plasma con anestesia del párpado, y por encima de eso no hemos visto nada mejor. En conclusión, nos encontramos ante un aparato por primera vez de amplio espectro, que puede ser perfectamente el equipamiento único para aquellas clínicas que se estén pertrechando actualmente, y es evidentemente en las clínicas de ojo seco un elemento necesario. Empezad siempre con el dial en 3. No sé lo que os dirán mis colegas, porque yo desafortunadamente no voy a poder quedar, me sale el AVE enseguida. La primera sesión tiene que ser un éxito. Pongamos el dial en 3, tengamos paz. Los pacientes les va a desconcertar a veces tener más sensación de hipertermia en un ojo que en el otro,
yo lo atribuyo que las gafas no tienen ajuste de distancia interpupilar, sería interesante. Y entonces el electrodo estimulante puede caer en distinta posición en un ojo y en el otro. Entonces, en casos extremos de caras muy estrechas, distancias interpupilares muy pequeñas, recomendamos a veces, cuando ha habido una controversia, que mire, hagamos el tratamiento de un ojo, bloqueemos el tratamiento del otro y cuando acabemos con el primero, empezamos con el segundo. Y así desplazamos un poco lateralmente la gafa de los electrodos. Tiene poquísimo gasto fungible, básicamente el de los paños azules que habéis visto. Y como última reflexión, y un poco abierta porque vendrán, esas publicaciones que nos puedan documentar la justificación de que apuremos hasta que el paciente tenga esa primera sensación de calor, que es lo que buscábamos al inicio, y que pueda justificar que hay aquí un efecto más beneficioso en relación directa con la dosis o la potencia de la utilización del aparato. Sobre estos efectos vamos a ir en mayor abundancia con mis colegas. Y una última reflexión. Antes de entrar, alguien me hablaba de qué hacemos por LinkedIn, que de la escuela Hipacata, y yo como que esto de los conceptos de los oftalmólogos argentinos de llamarle dry eye spy no acaba de ligar con mi práctica clínica, pero si tienen éxito y este es económico, pues mejor para ellos. With this presentation, I would like to tell you about the physics behind the Rexonide. And, now it's 8:10, you say, oh, come on, physics lesson is problematic, everybody is already tired. But I promise you, it's very, very basic, and we will try to be very light. A lot of examples and comparison, just one formula, okay? But anyway, what is interesting is that I want you to come home knowing that we can apply the quantum physics to the medical field. This is something very interesting application, and I want to show you how. I should skip some slides because we are out of time, but I know this, like dry eye is coming from a degeneration of the glands, and the osmolarity is also, creating cells death and inflammation. So we need to heal, to try to recover the inflammation, to be anti-inflammatory, and try to regenerate the cells. What we can do with our technology? We can do exactly this. We are sending signals to the cell. We made an anti-inflammatory system, sending signals to the macrophages. We will see later. And when the inflammation is getting lower to a certain level, we can stimulate the mesenchymal stem cells. And what is the best? We are doing it without producing heat. Why without producing heat? Just one example. If you have a strained ankle or a muscle pain, what are they everything is becoming swollen, right? What are they telling you to do? To put some hot? No, they are telling you to put ice, because hot is not friend of the inflammation, it's increasing the inflammation. So we need to decrease the inflammation without producing heat. Otherwise, it's going to increase the inflammation. It's going against this signal, right? It is exactly how we use the quantum physics. And I would like to tell you what is QMR, that is our technology. That is the acronym of Quantum Molecular Resonance. Is it working, this? Okay, we will try to explain the physics starting with these three words, quantum molecular resonance. Why quantum? Because to explain this phenomena, we cannot use the classic physics anymore. We need to use the quantistic physics. And the quantistic physics said that every energy, when we go in detail and infinitesimal levels,
is not continuous, it's discrete. It's composed, you see in the picture, it's composed of a little package. We call that quanta, quantos, right? We can say that quantum is just the smallest part of every energy. This is the only law you have to remember, as it's just stating that for every quantum, there is an energy that is just proportional to the frequency. This time, this H is just a constant. Just to remember that every quantum has an energy as independent just on the frequency of the waveform. This is very important, because what we are doing with QMR, we are just taking the energy from the network and we transform. We transform in a mix of frequency from 4 megahertz to 64 megahertz. Actually, it's 4, 8, 12, 16, 20 megahertz, from 4 to 64. It's a mix of frequency. This one are just 3 examples of how we can transform our signal. This is exactly the key point of QMR. We can just modify the amplitude of these frequencies, or choosing the frequency that we want in this range, 4 megahertz to 64 megahertz, in order to create a package. If you remember before, we were talking that for every frequency is associated a quantum. So changing these frequencies, we can create a package of quanta. I always make this comparison, like think that 4 megahertz to 64 is like the alphabet of frequencies, and we can choose the frequencies that we want. Frequencies are just the letters. We can choose A, B, C, or A, M, and the frequency that we want, and we create a package with these frequencies, with this mix of frequency. And we create a signal, a word, a package. What can we do with this package, with these quantos? We just target at molecular level the biological tissue. That's the reason why it's called quantum molecular. That is the second word, because with our package we are targeting the molecules. And the way how we target is the most interesting thing, is the key point about QMR. That is called resonance. There is a physical concept in the quantistic saying that if the energy of this quantum, of this package, is different from the molecular bond, this molecular bond will just absorb it and will start to vibrate. Vibration is just increasing the kinetic energy, and kinetic energy at macroscopic level is heat. But if the energy of the quantum that we send is exactly the same as the molecular bond will just absorb it and will not vibrate. So we can have the cutting part without producing heat, because we are not making vibration, we are not increasing the kinetic energy. This is something very typical in the infinitesimal world, where very little or where speed are very high, like the speed light. But we can see also the resonance in some example in the real world. I mean, here on the right, you see how a very quiet wind at a very sensitive frequency can go in resonance with a bridge, with some structure with a bridge, and eventually is breaking it. Or most common example is the glass. You know the glass? A singer with a high-pitched voice can just vibrate, and it's just going in resonance with some element of the crystal of the glass and eventually breaking it. Without putting a lot of energy, we can have the same effect just going in resonance with it. So we can say that resonance is just a more efficient way how to use the energy. And we use it on the biological tissue. What can we do? We just break some molecules and we create ions. So we change the concentration of ions on the intracellular and extracellular matrix.
okay, of the cell. This one is changing what is called the transmembrane potential voltage. It is just a way to say that we change the potential voltage between the intra part of the cell and the extra part of the cell. It's called transmembrane potential voltage. Actually, the cells are doing it by themselves. They are doing chemically. The most famous is like the pump sodium potassium. No, they are doing chemically. They are or ions are getting inside or ions are getting outside, and they change the concentration. We can do it electronically with our technology. Here are just some tests that we make. Here is a test on the muscle fiber. You can see with a needle electrode that when we apply the technology, there's a change in the potential membrane, and the cells are changing. Here again, when we apply the technology, in this case, there are the calcium ions are just getting more. You see from the redness. Also here, with some fluorescence, we just see how there is a change in the potential membrane of the cell when we applied our technology. Here again, other experiments, but I will go faster. Why we change the membrane, the transmembrane potential? Because it's the key to send a signal to inside the nucleus of the cell. There are 1,000 publications in the state of art saying the role of the potential membrane in communicating with the cell, make the cell doing something. So we understand that the change in the transmembrane potential is stimulating the cell. But actually, there are a lot of cells with different transmembrane potential voltage. Rest is called resting transmembrane potential voltage. You see here on the right. And the more they are specialized, the higher in absolute value is the voltage. This is good for us because we can be selective on the cell that we want to target. Do you remember in the beginning? I said that we can change. We can take the frequencies that we want. We can create the package that we want in the range 4 MHz to 64 MHz. Creating the package that we want, we can target the cells that we want. In particular, we design the waveform to target macrophages and mesenchymal stem cells. Why macrophages? Macrophages are responsible for modulation on the inflammatory, anti-inflammatory system. And with our technology, we can just stimulate cells that before they are macrophages M1, and we polarize in macrophages M2. Macrophages M1 are just macrophages that are created the inflammation. We polarize in M2. So they are producing interleukin that are anti-inflammatory interleukin. So we just stimulate cells to polarize, to create anti-inflammation. So we found a system how to create an anti-inflammation. And what is the best is that when we decrease the inflammation to a certain level, with our waveform, we can target the mesenchymal stem cells. This is incredibly important because mesenchymal stem cells are the progenitors of all the other cells. What are we doing? We are stimulating the mesenchymal stem cells. We are decreasing the inflammation, not producing heat, otherwise it's a balance because heat is producing inflammation, but we need to decrease inflammation. Stimulating then when the inflammation is getting lower, the mesenchymal stem cells, that they are usually in G0 and they are going duplication cycle. In the end, they have a daughter child that is diversifying and specialized, and they can become ductal cells, acinar cells, cells for the villi. So they are reconstructing what is lost before, the signal that are lost. So we found a way how to promote the natural regeneration of the cell. Just to make a recap. With our technology, we can
create ions, breaking molecules without producing heat. These ions are changing the concentration of the intracellular extracellular matrix. This changing is changing the potential voltage of the cell and is giving signal to the cell. We just create the right waveform to stimulate macrophages for the anti-inflammatory system. So we decrease the inflammation. And then we stimulate the mesenchymal stem cells. But we can do it just when the inflammation is under a certain level. And we can do it because we don't produce heat. We decrease inflammation and then we stimulate mesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cells then, of course, are diversifying and orienting, specializing the cells that are dead, that are not working before, the signals that are not being sent before. Now we can change with a new tissue. That's the reason why we call regeneration, not reparation, completely new regeneration. With the University of Chieti, it was a hard job, like find the right package that was stimulating the macrophages from M1 to M2. And in the end, there was a nice publication. Same story for the mesenchymal stem cells. With the LTCA, these facilities in Italy, we just studied the right package to stimulate the mesenchymal stem cells. And in the end, we had another paper. Of course, we don't have just in vitro study, but we need to see how the QMR was working, how was to test them with clinical study. And so we did like in vivo and animals and with the in-patient study. I will not talk more about this because Professor Benitez is going to talk in detail on the next presentation. Thank you very much. Bueno, la verdad que me ha encantado la presentación que nos ha hecho Alessandro porque es una manera de conocer cómo, es decir, por qué funciona esto, es decir, el mecanismo de acción. Y yo los voy a presentar porque, claro, uno dice, bueno, esto es una cosa nueva, no sabemos el mecanismo de acción, ahora lo estamos comprendiendo, pero ¿qué hay detrás de ciencia, no? ¿Qué publicaciones hay y qué estudios pues pueden soportar todo lo que hemos visto antes? Bueno, pues fijaos, este fue el primer ensayo. Hablo de los estudios clínicos porque él ya ha comentado algunos ya más básicos. Este fue el primer estudio que se hizo en Verona. Todos los estudios han sido publicados en revistas importantes oftalmológicas. Bueno, oftalmológicas y no oftalmológicas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de cómo es la regeneración, no se han comentado aquí, pero hay cantidad de estudios hechos a otros niveles, pie diabético, personas que tienen isquemia, y cómo ese campo eléctrico que sitúas alrededor pues, va a hacer justamente que esas células madre se regenere, se quite la inflamación y por lo tanto esa herida cierre heridas que no han cerrado de ninguna otra manera. Bueno, el ensayo de Verona, fijaos, fue esta publicación, se hizo en el British Journal y aquí lo que se vio, bueno, se estudiaron 27 pacientes como veis. Veis que la técnica aquí es totalmente diferente de la que estamos diciendo ahora, porque esto era con la versión antigua, con el aparato antiguo, los electrodos se ponían de manera diferente, no estaban, pues eso, metidos en esa gafa que habéis visto y que nosotros utilizamos, y se hicieron incluso 12 sesiones. Fue un estudio un poco inicial, casi experimental, pero realizado ya en pacientes, es decir, un estudio clínico. ¿Y qué es lo que vieron? Pues fijaros, el OSDI mejora, el Schirmer mejora. Fijamos, el estudio está hecho hasta 18 meses después del tratamiento. Ya mejor. Y luego se dijo el nuevo aparato, porque ya digo, ya tenemos otro tercero, es bastante parecido al que tenemos ahora, es decir, que va con gafas, pero es un aparato mucho más ligero, fácil de transportar, es una cosa así que se lleva a cualquier lado, ¿no? Se lleva con gafas, luego comentaré, es tan cómodo que a mí me ha pasado, porque yo, por ejemplo, cuando hago otras técnicas, por ejemplo, LipiFlow, yo cuando hago LipiFlow estoy con el paciente en la consulta. ¿Por qué? Porque se pueden salir los terminales del ojo, el paciente tiene algo metido dentro del ojo y le puede dar miedo, entonces yo siempre hago los 12 minutos que dura el LipiFlow, estoy con ellos. Con el Rexon, no. Porque el paciente está tan cómodo, le das el botón del pánico, se sienta bien el paciente sobre el electrodo de toma de tierra, se lo pones y te puedes ir a pasear. Te puedes ir tanto a pasear
que a mí se me ha olvidado el paciente más de una vez, que lo he dejado allí, el paciente feliz y contento, y yo me he ido y he desaparecido de la consulta, ¿no? Entonces, ya digo, es algo cómodo y que el paciente está a gusto. Bueno, estos electrodos se aplican en esa gafa con ese pañito que lleva, una parte más rugosa, otra menos rugosa, pero que ayuda al paciente a que el tratamiento se haga de manera adecuada. Es importante también lo que nos ha dicho Carlos, ¿no? La perfecta colocación sobre la cara del paciente, que cada uno tenemos caras diferentes. Lo bueno que tiene el aparato es que cuando tú lo estás programando, eso que decía él de empezar con 3, luego pasar a 4, tú puedes hacer, por ejemplo, yo que sé, un paciente que sea monocular, ¿no? Es decir, que no tenga... Tú programas el ojo que vas a tratar, el otro lo dejas a 0. Es decir, que no tienes por qué tratar los 2 ojos a la vez o con la misma intensidad. Bueno, mejora, y lo que se ha visto es, porque es uno de los aparatos que sirve para tratamiento no solamente del ojo seco evaporativo, sino, como se ha dicho ya, del ojo seco codeficiente. El único que trata el ojo seco codeficiente, e incluso yo creo que también esta regeneración, hay gente que está haciendo estudios con células caliciformes, para ver también estudios experimentales, con citología de impresión, etcétera, etcétera, para ver cómo actúa ese nivel. Bueno, esto lo voy a pasar, que ya se ha comentado. Lo que os contaba, no es invasivo, es agradable para los pacientes se duermen, aparte de nosotros. Y bueno, el siguiente estudio, aparte de este que hemos comentado de Verona, es el de Milán, ¿no? Hombre, aquí hay una persona, y sobre todo todos los que dedicáis a correr en superficie ocular, está Paolo Rama detrás, es decir, que no es una persona no de fiar, sino alguien, bueno, pues que él ha trabajado sobre todo en insuficiencia límbica y trasplante de limbo, células madre, bueno, pues los que lo conozcáis, es alguien, ya digo, muy, muy importante en ese sentido. Bueno, pues ellos publicaron en Córnea, como veis aquí. Entonces, en su estudio se hizo en 25 pacientes. Estos eran pacientes que tenían disfunción de glándulas de meibomio y sí que hicieron ya el protocolo actual, ¿no? 4 sesiones separadas una semana. Y evaluaron luego a los pacientes. Bueno, pues, ¿qué encontraron? Pues que mejoraba la calidad del meibo, la tinción corneal mejoraba, el BUT corneal aumentaba, los pacientes tenían que utilizar menos lágrimas artificiales, mejoraba la sintomatología, la expresión de las glándulas de meibomio, y el Schirmer, pues como veis ahí, queda muy bajito, porque lógicamente estos eran pacientes que tenían un Schirmer bastante normal, porque lo que tenían era una disfunción de glándulas de meibomio, es decir, un ojo seco evaporativo. El siguiente estudio es el de Atenas. Aquí se estudiaron pacientes con enfermedad de ojo seco mixto y se examinaron antes y después de un mes. Yo también considero que esto es un tratamiento muy a largo plazo, porque si estamos haciendo regeneración, no es un tratamiento sintomático que pudierais alcanzar pues, con IPL. Este tratamiento es un tratamiento que vamos a mejorar la superficie ocular, pero con el tiempo. Y eso es una de las cosas importantes, es decir, que tenemos que tener en cuenta cuando apliquemos este tratamiento a nuestros pacientes. Y aquí lo curioso, fijaos, del estudio, es decir, se hace tanta regeneración que en este estudio sí que vieron, mediante meibografía, una mejoría en el número de glándulas de meibomio a nivel palpebral. Bueno, en este mismo estudio pues también se examinaron otras cosas, ¿no? Como veis ahí, la cualidad del meibom, y fijaos, pasa de 24 pacientes que tenían pasta de dientes a solamente 2 después del tratamiento. Y en cuanto a inflamación, ¿no? En Primal Inflammatory, pues pasa de 12 a 4 pacientes siendo positivos un mes después del tratamiento. Bueno, este era el ensayo Atenas, pues se publicó en esta revista, como veis aquí, en Journal of Optometry. El siguiente es el de Bratislava. 65 pacientes, 44 con ojo seco evaporativo y 20 acuodeficiente, 21. Y como veis aquí, pues mejora el grosor de la película lipídica, no existe diferencia en cuanto al menisco, ya lo contaré, y mejora el nibud. Claro, no mejora la altura del menisco porque estaban incluidos todos los pacientes, incluidos los evaporativos. Pero si cogíamos luego los pacientes que solamente eran acuodeficientes, esos 21 pacientes con ojo seco codeficiente, sí que existía una mejora en la altura del menisco lagrimal. Otro ensayo que veis aquí es de Israel. Este no se ha publicado, pero ha sido presentado en la ECSRS, como veis aquí. Y bueno, 40 pacientes con enfermedad de ojo seco. Es un ensayo clínico aleatorizado en 2 meses de evaluación, y aquí encuentran mejoría en cuanto a tinción corneal y el score de la disfunción de glándulas de meibomio, y sobre todo en comparación con placebo en cuanto a los DI.
este estudio de Israel da lugar a este otro estudio, también realizado en Atenas, es el estudio Atenas 2, y como veis aquí son 51 pacientes electrolizados, es decir, hay cantidad de trabajos, no os voy a contar aquí, pero fijaos, pacientes ya complicados, pacientes con síndrome de Sjögren, pacientes con enfermedad de ojo seco como consecuencia de tratamientos antiglaucomatosos, postcirugía de cataratas, y veis aquí pues también los resultados, la mayoría de los casos, pues muy positivos, mejorando en todos estos aspectos que veis aquí. Bueno, estos resultados, este estudio se publicó en estas revistas que veis ahí, que es Cureus. El estudio Singapur, hecho por mi amigo Luis Ton, bueno, pues también pacientes postrefractiva y pacientes postcatarata, y bueno, pues veis ahí, sobre todo, mejoría en cuanto a tinción, etcétera, etcétera, y peor estaban los pacientes, más mejoraron en cuanto a la tinción. El estudio Singapur pues se publicó en Frontiers in Medicine, como veis ahí, hace muy poquito. El estudio Tedesco, también realizado en Italia, 81 pacientes. Aquí sí que se hizo un estudio comparativo, porque lo que habéis visto antes no había comparación. Aquí, perdonadme, hay uno que sí que me lo he saltado, que sí que tenía. El de Luis Ton, y este es importante, que yo sabía que se me iba a olvidar. El de Luis, hicieron el estudio comparativo. El placebo que utilizaban era ponerle la máscara al paciente, pero no le metían energía ninguna, es decir, lo dejaban a cero. Y entonces, para poder, lógicamente, comparar con algo, ¿no? Y aquí, como os he dicho ya, fue interesante el estudio con resultados positivos para el Rexonide. Este otro estudio que os contaba ahora, que quería decir, era comparado, la verdad que era una comparación diferente porque sabías que estabas haciendo técnicas diferentes, ¿no? Comparación del QMR con Tealot Duo. Y también mejoría en todos estos ítems que veis aquí. Esto se publicó en la ECSRS y, está pendiente de publicar. Estos dos estudios, uno hecho en Nueva Zelanda, otro en Dubái, también publicaciones, presentaciones en congresos y con resultados interesantes. Este otro hecho en Tailandia, también incluso miran marcadores de inflamación y veis ahí como también los pacientes que estaban con interleuquinas, los pacientes con QMR mejoraban los niveles de interleuquina 6, es decir, mejoraba la inflamación, como se nos ha dicho, pues que los macrófagos pasan tipo 1, que es proinflamatorio, a tipo 2, que es antiinflamatorio. Esto se ha comentado ya antes del estudio en antioxidants, cómo mejora la inflamación, sobre todo con todos los inflamasomas, etcétera, etcétera, que tampoco me voy a meter aquí ahora, y es lo que ha apoyado pues ese cambio de los M1 a los M2, y estudios en marcha, que es lo que os quería traer aquí. Fijaos, hay estudios, fijaos, a mí uno de los que me interesa, el de dolor neuropático, yo lo pensaba decir, si hacemos regeneración, esos pacientes con dolor neuropático que hemos hablado antes en la sala del otro lado, pues podría hacer que si esos nervios regeneran, de hecho, cuando haces una microscopia confocal, los pacientes que tienen dolor neuropático tienen células de Langerhans en el centro de la córnea que no deberían de estar, es decir, si tengo un tratamiento antiinflamatorio me va a mejorar ese aspecto, pero encima también, que son las células de Langerhans son los macrófagos, y luego también hay alteraciones nerviosas, de beadings, hay microneuromas, hay arroceramiento, hay cosas anormales. Bueno, pues si esto lo podría mejorar, yo creo que sería una cosa muy interesante, igual que hay otros estudios de proteómica también en marcha. Y bueno, esto ya se ha comentado, me lo voy a pasar también cuestión de horas. Yo lo que hago es el protocolo habitual, ¿no? 4 sesiones separadas una semana, duración 20 minutos, empiezo con energía 3, como se ha comentado, luego puedo subir hasta 4, sobre todo para que el paciente esté contento. No aprieto mucho las gafas, porque a veces si apretáis mucho hay que coger, las gafas no se tienen que escurrir, el paciente tiene que estar tumbado para que las gafas se apoyen en donde deben de apoyarse, y aquí está medio tumbada, ¿esta quién es? Ya sé quién es. Está medio tumbada, pero debería de tumbarse del todo, es mucho mejor, porque si no, si tienes una nariz pequeñita, pues se te escurre esto para abajo. Pero bueno, realmente es el único, como os contaba, que sirve para el ojo seco acuodeficiente y otras indicaciones, aparte del dolor neuropático, pues la queratopatía neurotrófica, pues también podría ser un campo de aplicación también interesante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.